En este vídeo os voy a mostrar lo que son, a mi parecer, los 4 errores principales que cometen los expertos en fotovoltaica en el momento de dimensionar las instalaciones fotovoltaicas. El primer error que os voy a explicar es el hecho de confundir la potencia con la energía. Mucha gente, incluso expertos, no conocen la diferencia entre potencia y energía. Si estamos hablando de suministros eléctricos, la energía es lo que se consume en un periodo de tiempo de 1 hora y se mide en kilovatios hora. Y la energía es también lo que producen los paneles fotovoltaicos y también se mide en kilovatios hora. El término de energía es lo que viene en la factura en kilovatios hora y es lo que me ahorraré. En el caso de esta factura que muestro en pantalla, esta es la energía que he consumido durante un mes y viene en kilovatios hora. Así pues, lo más importante es que en una instalación conectada a la red, el parámetro a utilizar para el dimensionado del número de paneles es la energía. La potencia no tiene ninguna relevancia, porque los picos de consumo de potencia ya me los va a suministrar la red. En el dimensionado solo importa el balance entre la energía que consumo en el mediodía y la energía que produzco en el mediodía. Es importante saber que en una instalación fotovoltaica conectada a la red no me ahorro potencia, me ahorro energía, en el término de energía de la factura eléctrica. La potencia no se consume, solamente es un parámetro del electrodoméstico y se mide en kilovatios e indica el valor de potencia máxima que solo se va a dar en un instante determinado, pero no tiene por qué darse durante todo el tiempo en que esté conectado el electrodoméstico. La potencia solo se utiliza cuando estamos dimensionando una instalación no conectada a la red, o sea, una instalación aislada. Cuando se dimensiona una instalación conectada a la red, o sea, en la gran mayoría de los casos, solo debo utilizar el parámetro de la energía. Como ejemplo, os voy a indicar la energía que consume un secador de pelo. Se trata de un secador de pelo de 2 kilovatios. Si el tiempo de uso es de 5 minutos, el consumo solo será de 0,16 kilovatios hora. En 15 minutos, 0,5 kilovatios hora. En 30 minutos, 1 kilovatio hora. Y solo si utilizo el secador durante toda una hora, el consumo será de 2 kilovatios hora. Incluso en el uso del secador de pelo durante 1 hora, podría ser que el consumo no fuera 2 kilovatios hora, porque el secador de pelo puede incorporar una resistencia eléctrica que solo se conecta en función de la temperatura del aire, con lo cual hay muchos espacios de tiempo en los cuales no está conectado, por lo cual podría ser que un secador de pelo de 2 kilovatios solo consumiera 0,5 o 1 kilovatios hora. Veamos otro ejemplo. Tenemos una lavadora y un panel fotovoltaico. La lavadora tiene una potencia de 2,4 kilovatios. El panel fotovoltaico tiene una potencia de 0,4 kilovatios. La energía que consume una lavadora en un ciclo de 1 hora son 0,25 kilovatios hora. Y la energía media que produce en un ciclo de 1 hora este panel fotovoltaico son 0,25 kilovatios hora. O sea que podría decir que con un panel fotovoltaico puedo utilizar una lavadora durante 1 hora. Para dimensionar el número de paneles que necesita esta lavadora, un experto en fotovoltaica podría decir, bueno, 2,4 kilovatios que necesita la lavadora, 0,4 que me da un panel, pues necesito 6 paneles. Nada más lejos de la realidad, porque como os he dicho, el dimensionado se debe hacer con la energía, o sea que en realidad necesito un panel, porque la energía de una lavadora son 0,25 kilovatios hora en 1 hora y lo que me da el panel también. Incluso con este panel podría al cabo del día utilizar 8 veces, contando 8 horas de sol, la lavadora. Con un solo panel utilizaría 8 electrodomésticos, uno detrás de otro. En cambio, el experto en fotovoltaica me habría dicho que necesito 6 paneles. Otro error común es la confusión que hay en saber el consumo real de los electrodomésticos. Esta confusión viene también porque mucha gente asocia potencia con energía.
En esta gráfica vemos el consumo y la potencia de algunos electrodomésticos de uso continuo. Por ejemplo, la nevera tiene una potencia de 0,15 kilovatios, pero la energía que consume en una hora es de 0,05 kilovatios hora. Esto es porque el motor de la nevera sí que tiene 0,15 kilovatios, pero solo se va conectando a ratos. O sea, si estamos continuamente abriendo la nevera y cerrándola, se va a conectar muchas veces durante una hora. Pero si la nevera está siempre cerrada, casi no se va a conectar el motor y el consumo va a ser muy bajo. Aquí tenéis también los datos para congelador, televisor, la iluminación, por ejemplo, LED de un salón, la iluminación LED de una cocina. El total de la energía de todos estos electrodomésticos funcionando de forma continua, esto es habitual cuando estoy en casa, o sea, funciona nevera, congelador, estoy viendo el televisor y tengo la iluminación del salón e incluso de la cocina encendidas. El consumo de mi vivienda sería de 0,26 kilovatios hora. Vemos que la producción de energía de un panel era de 0,25 kilovatios hora. O sea, que con un panel podría hacer funcionar continuamente todos estos electrodomésticos de uso continuo. O sea, cuando estoy en casa viendo el televisor o utilizando ordenador, con un panel me basta para toda la vivienda. También os pongo aquí el consumo que tendría en una casa donde no hay nadie. Este consumo es debido al funcionamiento de nevera y congelador y de otros equipos que están funcionando en stand-by, o sea, en espera. En total tendría 0,12. O sea que con medio panel tengo suficiente para hacer funcionar la casa cuando no estoy. Y cuando estoy en casa, con un panel es suficiente para toda la casa. Pero ¿qué pasa cuando utilizo electrodomésticos de uso discontinuo? Voy a comprobarlo. En los casos de estos electrodomésticos, los cuales solo conecto esporádicamente, lavadora, secadora, lavavajillas, etc., las potencias son muy elevadas, pero al final los consumos acaban siendo bajos. La lavadora tiene 2,4 kilovatios, pero el consumo de energía es 0,25. Por ejemplo, en un horno, funcionando una hora, aunque el horno tenga 2,1 kilovatios, el consumo es de 1,1. Y si tengo una cocina con dos fuegos encendidos funcionando una hora, aunque la potencia de la cocina sean 5 kilovatios, me acaba consumiendo 1,8 kilovatios hora. Como os he indicado, un panel de 0,4 kilovatios produce en horas de sol una energía media de 0,25 kilovatios hora. Incluso puede llegar a un pico de 0,4 kilovatios hora. O sea, que a mi modo de ver, con un panel fotovoltaico podría utilizar todos estos electrodomésticos de forma consecutiva. Y solo en el caso del día en que cocine 3 pizzas en una hora o utilice 2 fuegos en una hora, me faltaría energía. Pero lógicamente no voy a diseñar mi instalación fotovoltaica para ese día en concreto, que se va a dar como mucho una vez a la semana o cada 2. ¿Qué pasa en el caso de disponer de una bomba de calor? Por ejemplo, tenemos una bomba de calor, un modelo 3x1, o sea, 3 unidades interiores para instalar en 3 habitaciones diferentes y una unidad en el exterior. Se trata de un equipo de 5.500 frigorías hora. La potencia eléctrica de todo el conjunto es de 1,8 kilovatios, pero la energía que van a consumir de media serían unos 0,9 kilovatios hora. ¿Por qué? Porque o no siempre están funcionando los 3, o cuando están funcionando los 3, cuando la habitación donde dan servicio llega a la temperatura de consigna, el compresor se va parando. Al final, la energía que acaban consumiendo de media puede estar entre los 0,9 kilovatios hora en las horas que funcionan. Entonces, veamos qué pasa al instalar 2 paneles. Si instalo 2 paneles de 0,4 kilovatios, producen en horas de sol una energía media de 0,5 kilovatios hora y un pico de 0,9. Básicamente podríamos ver que el consumo de esta bomba de calor casa con 2 paneles. Podrían incluso ser 3, pero tened en cuenta una cosa: la bomba de calor va a funcionar en invierno, va a funcionar en verano, pero en primavera y otoño lo más normal es que la mayoría de días no funcione, con lo cual tendré unos paneles instalados enviando energía a la red
que no voy a utilizar en mi bomba de calor. Además, aun sea en verano o en invierno, en una casa nunca tendré siempre conectados a toda hora los equipos de calefacción o de frío de bomba de calor. Con lo cual, muchas horas del día y muchos días determinados, tendré los dos paneles enviando simplemente energía en la red porque no la podré autoconsumir. O sea que, instalando 4 paneles fotovoltaicos en esta vivienda, estaré asumiendo que al cabo del año, al menos la mitad del tiempo, estaré enviando energía a la red sin autoconsumirla.